¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, audio podcast, si me estás escuchando en Spotify. Hoy voy a hablar de lo que es el miedo y cómo evitarlo. Tengo aquí apuntado los 4 pasos para afrontar el miedo, que lo voy a decir a la mitad del vídeo más o menos. Quiero explicarte, para empezar, qué es el miedo, dónde se encuentra en el cerebro, se encuentra en la amígdala, en el sistema límbico, y lo único que hace este sistema es un sistema de supervivencia. Todo el ser humano tiene este sistema y lo que hace es prepararte para afrontarlo o para evitarlo. Entonces, el miedo, lo más importante que tienes que saber del miedo es que es una anticipación al futuro de algo que probablemente no está ni siquiera presente en ese momento, ¿vale? Tú tienes que, uno de los pasos más importantes que tienes que hacer para evitar el miedo es afrontarlo directamente. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo, por ejemplo, tenía miedo, ¿vale? De saltar al vacío, entre comillas. Imagínate un acantilado. Pues ese saltito que te da mucho miedo cuando miras hacia abajo y piensas, uff, que te entra aquí un subidón de adrenalina que te mueres. Pues el primer paso es ni siquiera pensarlo, es directamente ni hacer ni 1, 2 y 3 y saltar. No, es directamente saltar. Porque ahí pierdes ese miedo. ¿Qué pasa cuando tú te lo piensas, al final no saltas? Cuando tú dices 1, 2 y 3 y saltas, cuando saltas la primera vez, ¿qué te ocurre? Que te has quitado el miedo y de repente dices, ¡wow! ¿Cómo ha molado? Vuelves a saltar y vuelves a saltar y vuelves a saltar hasta que te vas quitando miedos. Obviamente, cuando vas subiendo la altura, tu miedo, entre comillas, aumenta. Pero el miedo es una falta de control, es una falta de confianza. Cuando tú te empiezas a exponer a miedos, lo vas perdiendo. Yo tenía mucho miedo a hablar a la cámara, por ejemplo, pero cuando tú empiezas a grabarte 1, y 2, y 3, y 4, vas perdiendo ese miedo a... Si tú tienes miedo al qué dirán, tienes miedo a la crítica, cuando tú estás con gente y se ríen de ti, lo que tienes que hacer es afrontar el miedo directamente. ¿Cómo puedes empezar a afrontar ese miedo? Apuntando en un papel cuál es tu peor pesadilla, cuál es tu mayor miedo. Coges y lo escribes en un papel y te pones en esa situación. ¿Cómo afrontarías ese miedo? Te pongo un ejemplo. Yo me quiero ir de casa pero no tengo dinero, por ejemplo. ¿Cómo afrontaría ese miedo? Pues buscando un trabajo y viendo casas, y afrontaría ese miedo de esa manera. ¿Cómo solucionaría eso? Pues busco ese trabajo que quiero, veo cuánto voy a ganar, veo cuánto va a costar el piso y me enfrento a ese miedo. ¿Cómo enfrentaría ese miedo? Dando el paso de alquilar ese piso, comprar esa casa o lo que haga falta. ¿Vale? Más miedos. La única forma de enfrentarte a un miedo es, como te acabo de decir, es directamente atravesar ese miedo. El miedo a exponer en público, por ejemplo. Pues enfréntate a esa situación pensando cómo afrontaría, imagínate 100 personas. ¿Cómo afrontar ese miedo? Pues hablando muchas veces, por ejemplo, practicando solo, practicando en casa, imaginándote que hay 100 personas, porque si te enfrentas a una persona, lo vas a superar. Te enfrentas a 10, ya cuesta un poquito más, pero lo haces. Entonces, imaginándote que hay 100 personas a las que tú quieres poner en cuestión de algún tema, ¿no? Luego también tienes que saber que nuevos niveles de conciencia provocan nuevos miedos. Al final, el miedo nunca se va a ir. Por cierto, si te está gustando este vídeo, déjame un comentario, déjame un like y dime qué te está pareciendo para poder llegar a más gente. Eso, nuevos niveles de conciencia requieren nuevos niveles de miedo. Es decir, con lo cual el miedo siempre va a estar ahí. Es decir, cuando vamos avanzando en la vida, tú tienes nuevos miedos.
Cuando tú te montabas en bici, tenías el miedo de que te ibas a caer, por eso siempre ibas con ruedines. Luego avanzabas y controlabas el equilibrio, te quitabas un ruedín, luego te quitabas el otro y ya ibas como Pedro por tu casa. ¿Qué más? Cuando tú empiezas a conducir, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a conducir no controlas bien el embrague, con lo cual tienes miedo, porque no sabes frenar, no sabes acelerar. Pero una vez que ya vas cogiendo la rutina de coger el coche y demás, ¿qué pasa? Pues al final se hace en modo automático. Pues el miedo es exactamente lo mismo. Cuando tú te enfrentas a un miedo, te enfrentas a, por ejemplo, un problema financiero, cuando tú de repente pagas una inversión de 1.000 euros, cuando ya vas a pagar la segunda vez 1.000 euros no te parecen nada. Pero claro, cuando vas a pagar el doble o el triple, vas a pagar 3.000, es como ¡wow! Eso es el miedo. Tienes que exponerte a ello, tienes que enfrentarte a ello y una vez que vayas subiendo de nivel, vas a avanzar. Y básicamente es algo así. Ah, sí, perdón. Los 4 pasos para afrontar el miedo. El primero, como ya he repetido en todo este vídeo, es afrontarlo. Afrontarlo directamente. Cuando tú te enfrentas a tus miedos, cuando tú quieres hablar con tu jefe y quieres pedirle, entre comillas, un aumento de sueldo, tienes que afrontar que vas a hablar con él o con ella. Lo segundo es aceptar ese miedo. Tienes que aceptar que vas a hablar con esa persona y que vas a proponerle cierto tema, cierto aumento de sueldo o lo que fuera. ¿Qué pasa? Que cuando tú aceptas esto, empieza a flotar ese pensamiento de que estás afrontando y aceptando ese miedo. Y el último es cuando tú, a medida que va pasando el tiempo, vas afrontando ese miedo, aceptando ese miedo y ese pensamiento de miedo ya va flotando en el aire, al final, ¿qué ha pasado? El tiempo. Entonces el tiempo va a aceptar ese miedo. Y poquito más, la verdad. Espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete, dale un super like, déjame un comentario si te ha gustado, si no te ha gustado, qué opinas sobre el miedo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un besito, chao.